de los mercados. Entonces, creo que es una muy interesante oportunidad de intercambiar con alguien que, como les digo, se focaliza mucho en este tema, y por supuesto, dadas las circunstancias actuales que estamos pasando, ¿no? En los mercados internacionales, las circunstancias geopolíticas y, y las circunstancias internas, ¿no? Es decir, acá tenemos un tema de mercado internacional con muchas incertidumbres, y tenemos un tema de mercado interno, políticas internas que también le suman a la incertidumbre en el mercado internacional, ¿no? Y además estamos en un momento, estamos al final del mes de abril, que claramente es un momento de toma de decisiones, ¿no? Porque en este momento es cuando se está decidiendo. Si hay un momento en el cual hay que prestar atención a estos temas, es ahora, ¿no? Así que bueno, con esa introducción lo dejo con Claudio y lo vamos a escuchar con mucho interés. Bueno, gracias Marcos por la presentación, muy buenos días a todos. Agradecerle a la Universidad del SEMA por esta posibilidad de compartir esta charla con ustedes, y a ustedes por participar de este encuentro. Yo lo que voy a hacer en este momento es apagar la cámara de video, para que específicamente nos concentremos en lo que es la presentación y los contenidos de la presentación. Lo que nos planteamos en la mañana de hoy es tratar de analizar el conflicto entre Ucrania y Rusia y qué impacto está teniendo esto en los mercados, tanto en los mercados granarios como en los mercados financieros a nivel general. Para arrancar, permítanme hacer una pequeña introducción histórica al tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. Para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania, es necesario por ahí remontarse al menos a más de 30 años atrás, cuando en el 91 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. En ese momento, Ucrania logra su independencia y queda como un estado fronterizo de la Federación Rusia hacia el este, limitando con lo que hoy es la Unión Europea hacia el oeste. Este conflicto tuvo su pico en el año 2014, con la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia, un territorio que todavía hoy sigue siendo reclamado por Ucrania, que hasta entonces claramente tenía la soberanía sobre la península. Los oblast, que son entidades básicamente subnacionales de Ucrania, equivalentes a lo que podría llegar a ser una provincia de la Argentina, los oblast de Donetsk y el oblast de Lugansk fueron también otro foco de conflicto en el año 2014 y lo siguen siendo hoy. Estos dos oblasts se terminaron autoproclamando independientes, limitando el ejercicio de la soberanía de Ucrania sobre ese territorio. Rusia entonces anuncia la intención de llevar a cabo una operación militar especial en lo que se llama la región del Donbass, al este de Ucrania, en donde estos dos oblasts están localizados. Ucrania, por otro lado, venía buscando su ingreso tanto a la Unión Económica como a la OTAN. Cuestiones que, por otro lado, implicarían para Rusia la pérdida directa de la influencia que Rusia tiene sobre ese país. ¿En dónde radica el problema de todo este conflicto? Rusia quiere controlar Ucrania para no tener a la OTAN en sus fronteras, y también uno podría llegar a decir porque Putin quiere de alguna manera reunificar las regiones de la antigua Unión Soviética. Y por el otro lado, Occidente, básicamente la OTAN, no puede dejar que eso pase, pero no quiere, por otro lado, provocar una confrontación directa con Rusia, porque esto abriría las puertas al uso de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Así que la OTAN solamente intenta hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania, sin involucrarse directamente, pero entre más ayuda se provea, más cerca va a estar de llegar precisamente un nivel de confrontación directa. En ese escenario se desarrolla hoy un conflicto que tiene preocupado al mundo en términos generales. Ucrania y Rusia y el protagonismo que tienen en los mercados mundiales de cereales y oleaginosas. A grandes rasgos, ¿qué son Rusia y Ucrania hoy desde el punto de vista de la participación que tienen en el comercio mundial de granos y oleaginosas? Rusia representa el 28.5% de las exportaciones de aceite de girasol, el 20% de las exportaciones de harina de girasol, el 17% de las exportaciones de trigo, y Ucrania representa el 61% de las exportaciones de harina de girasol, el 49.8% de las exportaciones de aceite de girasol, el 16.5% de las exportaciones de maíz
y el 11,6% de las exportaciones de trigo. Esto en términos generales. Si tomamos los números de la campaña 2020-2021, números que corresponden a los informes de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, vemos en términos de exportación, y ya analizados de forma conjunta, lo que Rusia y Ucrania representan a nivel mundial en términos de comercio, sobre todo de maíz, de trigo y de aceite de girasol. A la luz del conflicto que se desata en febrero 24, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos empieza a corregir sus estimaciones vinculados a los niveles de producción y exportación de ambos países. Lo que el mercado puede cuestionar es si estos recortes que USDA viene presentando en los sucesivos informes mensuales son recortes que acabadamente están mostrando la realidad de los hechos, es decir, desde el lado sobre todo de Ucrania, las dificultades para sembrar, las dificultades para exportar, no solo lo que pueda llegar a ser la campaña hacia la que vamos caminando, sino poder sacar del país la producción que todavía corresponde a la campaña anterior, que encontró silos repletos de mercadería al inicio del conflicto. Y mirando el último informe de USDA, que es el que se publicó en el mes de abril, cuando uno analiza lo que representan Ucrania y Rusia ya con los números corregidos, está fuera de todo cuestionamiento el nivel de protagonismo que estos dos países tienen. Si uno mira el mercado de girasol, específicamente hablando, el protagonismo en términos de aceites que tienen Rusia y Ucrania llega a niveles que son realmente críticos. Y cuando miramos el mercado de girasol en términos generales, encontramos que todos los productores están en el hemisferio norte, y el único productor del hemisferio sur es básicamente la Argentina. En el caso del maíz, Ucrania viene siendo históricamente el cuarto exportador del mundo, detrás de Estados Unidos, de Brasil y la Argentina, y en el caso del trigo específicamente hablando, en los últimos años, el trigo del Mar Negro en términos generales, el de Rusia, el de Ucrania, el de Kazajstán, el de Uzbekistán, fue tomando una participación en el comercio mundial que ya llega aproximadamente a un 35%. Un trigo que hace muchos años era considerado un trigo forrajero, de mala calidad, pero que ha crecido en términos de calidad y sobre todo en términos de protagonismo en lo que tiene que ver con el comercio mundial. Si yo mirara a cada uno de estos cultivos a los que venimos haciendo referencia, arrancando por el girasol en Ucrania se siembra entre abril y mayo y la cosecha comienza en septiembre. La capacidad de producción que tiene Ucrania supera con creces la producción de girasol de semillas en la región. La mayoría de las plantas de aceite hoy están completamente cerradas, junto con los puertos de transporte. Los principales importadores de aceite de girasol hoy están buscando alternativas sustitutas. Y en realidad, cuando uno enfoca el mercado de aceites, todas las noticias que estamos observando en los mercados internacionales nos hablan de un mercado que está teniendo una seria restricción de oferta. Porque al tema del aceite de girasol de Ucrania, habría que sumarle la decisión que Indonesia ha tomado en relación a las exportaciones de aceite de palma, sumarle los problemas climáticos que está teniendo Canadá en términos de canola, lo que ha hecho, por ejemplo, que a lo largo del mes de abril el precio del aceite de soja creciera en no menos de $400 por tonelada. Claro está que esto para la Argentina es una buena noticia, es uno de los principales productos de exportación que la Argentina tiene, en la medida, digamos, que el mercado interno, y eso es harina de otro costal, tenga la dinámica que el mercado interno necesita tener para capitalizar estas circunstancias. El protagonismo que Ucrania tiene en términos de participación en materia de producción de aceite, pero sobre todo en términos de exportación, es mucho más que claro. Uno podría definir a Ucrania como el granero de Europa, en la mayoría de los productos a los que venimos haciendo referencia, y en el caso de girasol, todavía el nivel de importancia de Ucrania es mucho mayor que en relación al tema del maíz y al tema del trigo. Las dudas que el mercado tiene hoy es qué va a pasar con la campaña 22-23 en el caso de Ucrania. Yo estoy en contacto a través de distintas redes
con algunos analistas de mercado que están en Europa del Este, con algunas personas que están en Ucrania, tratando de entender cómo viene avanzando la siembra en el medio de todas estas circunstancias, para poder empezar a contestar los interrogantes que hoy el mundo viene planteando. Y esto es algo que voy a compartir con ustedes a lo largo de la presentación, los datos que yo estoy recibiendo en relación a lo que pasa allí, para empezar a responder de alguna manera a estas preguntas. Lo que está claro es lo que, insisto, y lo que hay que mirar con detenimiento, representa este país en términos de producción y exportación, y lo difícil, considerando los números que estamos viendo, que es reemplazarlo desde el punto de vista de poder atender a una demanda que hoy tiene la ausencia a priori de un producto que normalmente estaba acostumbrado a obtener en tiempo y en forma. Y hablo de tiempo y en forma porque uno de los problemas por los que Ucrania viene atravesando hoy es claramente un tema de carácter logístico. Para la Argentina, que es el único productor de girasol del hemisferio sur, dentro de los 5 grandes productores de girasol del mundo, esto es claramente, entre comillas, les diría yo, una buena noticia. Hoy estamos viendo un precio FOB del aceite de girasol, puertos argentinos, por arriba de los $2.000 por tonelada, y estamos viendo al precio de girasol en el mercado local tradeando a niveles de 590 o $600 por tonelada. Para comparar este escenario con escenarios pasados, normalmente, para darles una idea a ustedes, el girasol en la Argentina varía cerca de 350 o $360 por tonelada. Se abre para la Argentina un abanico de posibilidades en lo que tiene que ver con el mercado de aceites de girasol, donde la Argentina tiene un protagonismo normalmente cuando se empiezan a vaciar los hilos del hemisferio norte. En el caso del maíz, Ucrania es, como decía hace un rato, el 4º exportador mundial. En el caso de Rusia hablamos de una participación mucho menor en términos de producción y en términos de exportación. Ucrania es tradicionalmente quien abastece de maíz al mercado común europeo y uno de los grandes abastecedores también del mercado chino. Por eso estamos viendo en los últimos meses un nivel de compras de China de maíz norteamericano que realmente está alcanzando volúmenes que llaman la atención, con compras, por ejemplo, la que vimos ayer anunciada por el mercado americano, cercana al 1.000.000 de toneladas. Este tipo de compras es la tercera vez que vemos se repite en un lapso de 45 días, lo que habla también de las dudas que China está teniendo acerca de poder abastecerse de este maíz del que normalmente Ucrania suele abastecerla. Dentro del rango de los grandes exportadores, insisto de vuelta con el tema de la Argentina, al que vamos a hacer referencia al final de la presentación, la Argentina tiene claramente, conjuntamente con Estados Unidos, una posibilidad a la vuelta de la esquina, les diría yo, de poder ir generando abastecimientos a países que normalmente no suele abastecer. De hecho, confirmamos una operación entre España y la Argentina. España, tradicionalmente un demandante del maíz de Ucrania, ha levantado ciertas restricciones y ya ha cerrado operaciones para abastecerse de maíz de la Argentina. En el caso de Rusia, la participación de Rusia en el mercado del maíz es claramente menor, pero cuando miramos lo que Ucrania representa y a quién abastece Ucrania normalmente, allí encontramos una enorme cantidad de interrogantes también acerca de las decisiones finales que cada uno de estos países va a ir tomando. Y mirando el mercado del trigo, la producción y la exportación, Rusia y Ucrania en conjunto tienen una gran importancia. Sobre todo Rusia, que se fue transformando paulatinamente en el principal exportador de trigo del mundo. El trigo en Ucrania también ha crecido mucho en materia de producción, sobre todo lo que tiene que ver con el trigo de invierno, y en materia también de exportación, normalmente abastecen a países del África, a algunos países del Asia, y también al mercado común europeo. La participación de Rusia y la participación de Ucrania también abre un signo de interrogación que está vinculado no solo en el caso de Ucrania a la siembra y finalmente la producción, sino al manejo de la logística, que es algo que se viene observando detenidamente. Para darles una idea, la información que yo estoy manejando es que ayer por primera vez
Ucrania consiguió sacar un Panamax con cerca de 73.500 toneladas de maíz, después de un arduo trabajo. Primer Panamax que consigue sacar Ucrania en un momento en donde normalmente uno ve en los puertos del Mar Negro un flujo fenomenal de mercadería. Esto habla a las claras de la preocupación, diría yo, de lo que tiene que ver con el abastecimiento en tiempo y forma. Lo que Ucrania está haciendo es usar mucho más redes terrestres, tratando de sacar mercadería por Rumania y por Polonia. También es muy complicado por la disposición de vagones, por las dificultades, por las amenazas de los bombardeos rusos. Se hace bastante dificultosa la tarea, bastante engorrosa la tarea. De manera tal que si, digamos, el conflicto terminara mañana, habría un largo periodo de tiempo todavía como para que esto pudiera estabilizarse. Específicamente cuando uno mira el trigo y lo que está pasando con el trigo a nivel mundial, estamos teniendo a dos de los grandes protagonistas en conflicto, y no solo eso, sino que estamos observando a Estados Unidos, en el caso de su producción de trigo de invierno, con un importante problema climático que está haciéndonos pensar que potencialmente podríamos ver una caída allí de producción, y eso hace pensar que los números del trigo a nivel mundial realmente van a estar ajustados. Esto se ha venido reflejando en precios o se viene reflejando en precios. Hace un rato miraba los pronósticos climáticos en Estados Unidos, hoy estamos viendo una caída en el mercado de trigo a nivel internacional, porque se está viendo cierta recomposición de los perfiles, hay buenos pronósticos de lluvias, veremos hacia el lunes el USDA qué nos cuenta en términos de avances y condiciones de los cultivos. Ese escenario que mencionaba recién en el caso de los Estados Unidos, se observa claramente cuando uno compara mapas y ve las áreas que vienen atravesando sequía, lo que pasaba en abril 27 del año 21 y lo que está pasando en abril de este año. Entonces estos perfiles de humedad del trigo de invierno norteamericano están generando una preocupación en el mercado que claramente se potencia a la luz del conflicto que estamos intentando describir. ¿Cuáles son los principales interrogantes que el mercado tiene hoy? La pregunta que el mercado se hace es, ¿veremos algún cultivo plantado en Ucrania en el 2022, además del trigo de invierno que ya se viene desarrollando? ¿Cuánto se va a poder cosechar? ¿Va a permitir Rusia que la tierra en Ucrania siga en manos de los productores? ¿Cuántos de estos productores han dejado el país? ¿Va a haber suficientes semillas y otros insumos agrícolas disponibles para producir un cultivo? ¿Cómo se van a poder financiar en estas circunstancias? ¿Habrá gente para hacer la cosecha? ¿Va a haber maquinaria? ¿Va a haber combustible? ¿Podrán sembrar realmente los cultivos de primavera como se espera? Maíz, girasol. Y si Ucrania no puede dar al mundo la cantidad de trigo y maíz que el mundo normalmente le demanda, ¿a dónde finalmente van a ir los compradores a buscar aquello que Ucrania no pueda darles? Estas preguntas son las que tenemos en el mercado hoy. Y estas preguntas de alguna manera empiezan a tener ciertas respuestas. Desde el punto de vista de la mano de obra, claramente mucha gente ya ha abandonado Ucrania. Hay cifras en cuanto a las personas que ya han abandonado el país, que están cercanas al 1,5 millones en algunos casos, otros hablan de 2 o a 3 millones de personas. Y en relación al tema de las siembras, lo que hay que entender son los calendarios agrícolas que tiene Ucrania, y por otro lado, tratar de ver en este momento qué es lo que vienen haciendo. No hay que perder de vista que hay mucha tierra que ha sido minada por el ejército ruso, y también se han minado vías fluviales, de manera tal de que las siembras y los transportes de esa mercadería van a ser muy complicados, en la medida que primero va a tener que haber un trabajo para evitar daños mayores. Y sobre todo, porque muchos creen que la idea básicamente que Putin tiene es tratar de evitar desde cualquier punto de vista que el manejo logístico de Ucrania, en cuanto a la movilización de su producción, tenga algún tipo de éxito. De hecho, se decía en la semana que Rusia le dejaría a Ucrania avanzar en determinadas siembras en la medida en que esas siembras le pertenezcan a Rusia en no menos de un 80%. Noticias que uno no puede confirmar a la distancia. Lo que uno va confirmando desde el punto de vista de los calendarios agrícolas
es qué viene haciendo Ucrania y cómo lo viene haciendo. Miramos desde el punto de vista de la producción y desde la exportación los niveles de participación. Los guarismos pueden cambiar de acuerdo a las estimaciones de Luzda o cuando una usa otra fuente de estimación. Pero lo que queda claro es que en el mercado de maíz, en el mercado de girasoles y en el mercado de trigo, el protagonismo de Ucrania en materia de producción y exportación está fuera de todo cuestionamiento. También está fuera de todo cuestionamiento hacia dónde destina estos niveles de producción y cuáles son los países que normalmente abastece. La importancia de origen de Ucrania para la Unión Económica Europea en relación a las importaciones totales es fenomenal cuando uno analiza cada uno de los cultivos. Claro está que la preeminencia la tiene normalmente el aceite de girasol. Si yo miro el conflicto en mapas y analizo zonas productoras, el área del conflicto se viene desarrollando potencialmente en lo que se llama la región del Donbass, en donde tenemos estos dos óblasts, que son Donetsk y Luhansk, que han declarado su independencia de Ucrania en el año 2014, pero los avances de Rusia, que básicamente eran para proteger esta región, sabemos que claramente han avanzado sobre Odessa, sobre Mariupol, sobre Kiev. Esto es lo que hemos visto a lo largo del conflicto que se desató a partir del 24 de febrero. De un total de unos 36,5 millones de hectáreas agrícolas en Ucrania, el 30% del área coincide con las regiones afectadas por la invasión rusa. Es decir, que estamos hablando de cerca de 11 millones de hectáreas. Sobre esa superficie se permanece la pregunta acerca de cuál es el grado de afectación y cuáles van a ser finalmente las hectáreas que se van a poder sembrar. Y el otro gran punto a mirar es el estado de las instalaciones del complejo portuario de Odessa, en donde sale más del 90% de los embarques de granos y subproductos que Ucrania tiene. Si yo superpongo un mapa de las áreas de producción de Ucrania en relación a la participación que cada uno de los oblasts o las regiones representan y dónde se viene desarrollando el conflicto, entonces uno mira con mayor claridad cuáles son las posibilidades que Ucrania podría llegar a tener, siempre atendiendo a un calendario agrícola y entendiendo desde el punto de vista de las distintas regiones cuál es el porcentaje de participación que cada región tiene y cómo se superponen estas regiones con las áreas del conflicto que se han ido extendiendo. El 95% del trigo de Ucrania, el de invierno, depende de las regiones más sureñas, en donde está desplegado el conflicto bélico, la zona de Crimea, Mariupol y Dnipro. Para el caso del trigo de primavera, el 5% de la cosecha praxiana se puede observar en la región oeste, que es una de las que más importancia tiene. Allí no hay por ahora una significativa presencia de tropas rusas. La región de Kiev sí es fundamental, y esa región ha sido sitiada por el ejército ruso, que después terminó de alguna manera abandonándola, dirigiendo gran parte del avance hacia las regiones del este. Este mapa que comparto con ustedes, para que se den una idea, muestra en dónde están ubicados los principales elevadores de granos de Ucrania, y el tamaño de cada uno de estos círculos nos hace observar la importancia desde el punto de vista de almacenaje que estos elevadores tienen a lo largo del territorio ucraniano. Como verán, la dispersión de los elevadores de granos en Ucrania es una dispersión que, les diría, integra todo el territorio, con claramente algunas regiones con mayor presencia. El 91% de las exportaciones de Ucrania van por el Mar Negro. Los principales puertos para los productos agrícolas de Ucrania son Yuzhny, Nikolayev y el puerto de Odessa. Las cargas rusas y ucranianas se embarcan en el Mar Negro, pasan por el estrecho del Bósforo, donde está la ciudad de Estambul en Turquía, y a partir de su acceso al Mediterráneo, continúan las rutas hacia los principales destinos de exportación. Estos son los mapas que nos muestran
en dónde están ubicados los principales puertos de Ucrania hoy, y recuerden el que hemos mostrado recién, en dónde se viene desarrollando el conflicto o el avance del ejército ruso sobre el territorio ucraniano. Cerca del 5% de los elevadores de grano del país han sufrido daños por el conflicto y hay otro 15% a los que ya no se puede acceder. Estamos hablando de cerca de un 20%, al menos por ahora. Las exportaciones por los 4 principales puertos, como verán, están mostrando en abril del 22 casi puertos que en la práctica más pura no están operativos o han dejado de operar. Yuzhny, Mykolaiv, Odessa y Chornomorsk, que son los 4 principales puertos por donde pasa la producción de Ucrania con destino a abastecer la demanda del exterior. Desde el punto de vista de la siembra, Ucrania comparte temporadas de cultivo muy similares a las que tiene Estados Unidos. Cuando Estados Unidos comienza a sembrar, también lo hace Ucrania. Esto se aplica para trigo y para maíz. El maíz arranca centralmente en mayo y la ventana de siembra, usualmente en girasol, atraviesa el mes de abril y principios de mayo. Calendario agrícola de Ucrania nos muestra en cada uno de los cultivos momentos de siembra y momentos de cosecha. Y el punto de partida de nuestro análisis, o de lo que queremos observar, es que la invasión al territorio se da el 24 de febrero. Es decir, se da en un momento muy complicado, porque es casi el final en cuanto a la recepción o almacenaje de lo anterior y a un relativo poco tiempo desde el punto de vista del avance de tareas para la campaña que se avecina. Y si yo distribuyera este calendario agrícola, en el caso de Ucrania, por las distintas regiones, la región que más nos está preocupando es la región del sudeste, en donde está la región del Donbass, que es el objetivo hoy específicamente que Rusia se ha venido planteando. ¿Cuáles son los datos que estamos manejando? Al 28 de abril, Ucrania sembró 4.4 millones de hectáreas. De trigo de primavera, 175.800 hectáreas, cerca de lo que fue el 91.5% de la campaña anterior. Cebada, 838.500 hectáreas, 63% de lo que fue la campaña anterior. Girasol, 1.368.000 hectáreas, el 21% de lo que se había sembrado en la campaña anterior. Maíz, 774.800 hectáreas, el 14.2% de lo que se había sembrado la campaña anterior. Es decir, que empezamos a contestarnos algunos de los interrogantes a los que habíamos hecho referencia hace un principio. ¿Está avanzando la siembra? Sí, está avanzando la siembra, pero avanza con una fenomenal dificultad, avanza lentamente, avanza cuidadosamente, sobre todo en aquellos campos que han sido minados por el ejército ruso, y la complicación logística también empieza de alguna manera muy tenuemente, les diría yo, a mitigarse con este anuncio del Panamax que hemos visto en la noche de ayer, pero mayoritariamente se están usando vías terrestres con la complicación desde el punto de vista de las capacidades que esto trae aparejado, tratando de usar salidas, insisto, por Rumania, por Polonia, la zona de Moldavia también empieza a complicarse para Ucrania también. Las proyecciones que se hacen acerca de lo que puede terminar pasando en Ucrania son muchas. Yo comparto con ustedes la de APK, que es una consultora de Europa del Este, que está comparando campañas entre el 2022 y el 2021, mostrando que en el trigo podría haber una caída del 54%, cebada 51%, maíz 56%, girasol 45%, colza 19% y soja 23%. Este es un escenario que empieza, insisto, con lo que les decía recién, a tomar algo más de luz
a la luz de que necesariamente estamos avanzando a través del calendario agrícola. ¿Qué está pasando en términos de exportaciones, almacenaje y logística? Dijimos la importancia que tiene el Mar Negro o los puertos que están cerca del Mar Negro para Rusia. En la primera quincena del mes, por ahora, las exportaciones se dieron 60% en camiones y 40% en tren a través de las rutas del oeste. En enero del año 2022, la producción de Ucrania era, en trigo, 7.1 millones de hectáreas cosechadas, fueron 32.7 millones de toneladas. En cebada, 9.6 millones de toneladas. En centeno, 600.000 toneladas. En maíz fue casi 40 millones de toneladas. Y lo que Ucrania pudo sacar fue cerca de un 60 a 65% de aquella campaña. Esto significa dos cosas, digamos. Primero, que todavía hay mucho grano almacenado de la campaña anterior, y en la medida que vaya avanzando esta campaña, la pregunta que hay que empezar a contestarse es dónde van a almacenarlo. Porque los hilos por ahora están llenos de mercadería que es muy difícil ir despachando ya en tiempo y en forma. Y frente al avance de la próxima campaña, uno de los grandes interrogantes que estamos teniendo es qué va a pasar finalmente desde el punto de vista del almacenaje, cómo Ucrania va a poder ir lidiando con este problema. En materia de exportaciones, tenemos también algunos datos que ya nos empiezan a mostrar claramente el impacto del conflicto. Fíjense lo que Ucrania pudo exportar de maíz y aceite de girasol en el mes de marzo, comparado con lo que Ucrania pudo sacar en el mes de febrero. Recordemos que el conflicto arranca el 24 de febrero, es decir, que febrero fue básicamente aprovechado en su totalidad. Pero como verán, en marzo ya empezamos a observar seriamente las dificultades. Y los números de abril, considerando los datos de la aduana de Ucrania, han sido 426.000 toneladas para el país, 81.000 toneladas de trigo, 21.000 toneladas de cebada. Comparados con el millón de maíz de marzo, las 307.000 toneladas de trigo, las 5.000 de cebada, y esto nos muestra a las claras las dificultades, insisto, que desde el punto de vista logístico, Ucrania va a tener que ir tratando de resolver o lidiar. Yo les diría, y esta es una opinión estrictamente personal, que por más que se declarara el cese del fuego el día de mañana, recomponer lo que normalmente vimos de Ucrania en términos de satisfacer demandas y perfeccionar ofertas, siembras, producción, logística, esto va a ser un tema que no va a poder ser resuelto por lo menos en los próximos 2 años. Desde ese punto de vista, uno tiende a pensar que los precios, desde un fundamento que es el propio de los mercados granarios, que es la variabilidad incontrolable de la oferta, en este caso dada por un conflicto bélico, va generando cierta firmeza en materia de precios. Hay otras amenazas en el mercado que trataremos de dilucidar, pero desde el punto de vista de la oferta, aquel país que es considerado el granero de Europa está en serias dificultades que no pude resolver, insisto, ni en tiempo ni en forma. La consecuencia del conflicto también pega en los mercados energéticos. Rusia es el mayor exportador mundial de petróleo, produce más de 12 millones de barriles diarios por día y coloca en el exterior 8 millones de barriles. El boicot que hicieron las compañías transnacionales norteamericanas y europeas obligan a Rusia a cerrar más del 30% de su producción. Es decir, que a partir de este mes, la producción de petróleo ruso va a caer en más de 3 millones de barriles por día. La reducción de la demanda debería empezar a observarse en el segundo y en el tercer trimestre del año. Para la Unión Económica Europea, la dependencia de gas natural ruso es de casi el 40%, de carbón es del 45% y de petróleo es del 26%. Cuando uno mira lo que Rusia representa en términos de abastecimiento energético, sobre todo para los países de la Unión Económica Europea, la realidad es que estamos mirando un escenario que podría tener aún mayor complicaciones, digamos. Rusia es claramente un jugador fundamental en el mercado de energía global.
representa el 10% del total de las exportaciones de petróleo y el 9,5% de las exportaciones totales de gas natural. Europa tiene una fenomenal dependencia. Ucrania mueve el petróleo ruso a Eslovaquia, a Hungría y a la República Checa. Si Rusia y Europa quisiera eliminar todas las importaciones de crudo y combustibles y sustituirlos básicamente por biocombustibles domésticos, tendría que dedicar el 70% del área agrícola a su producción. Rusia recibió en el año 2021 104.000 millones de euros solo por su petróleo, que supone una cuota del 25 o 26%. Y en el caso del gas natural hablamos de 43.400 millones. Esto es 285 millones diarios para Rusia desde el punto de vista de lo que es el comercio. A partir de allí, hay distintas ideas acerca de lo que puede pasar con el precio del petróleo. China también encuentra serias complicaciones desde el punto de vista de satisfacer demanda y el impacto inflacionario que viene generando el incremento de precios que estamos viendo en los mercados energéticos. Petróleo de vuelta por arriba de los $100 el barril, tanto en el caso del Brent como en el caso del WTI, algo que no veíamos desde el año 2014. Es decir, después de 8 años, estamos viendo de vuelta el petróleo por arriba de los 100. Y recordemos aquello que mencionábamos en términos de aceites, el problema que estamos teniendo en materia de oferta, y también el tema de los biocombustibles. Este impacto de los mercados energéticos pega claramente también en el mundo de los fertilizantes. Los precios elevados del gas y la energía arrastran desde antes de la guerra. Para producir amoníaco o urea, componentes claves de los fertilizantes que están nitrogenados, se requieren buenas cantidades de gas natural. El 80% del costo de la fabricación de fertilizantes es a base de nitrógeno que proviene de la Argentina, de la energía, perdón. La urea y el fosfato monoamónico, que son los principales fertilizantes consumidos a nivel mundial, empezaron a mostrar subas elevadas ya a lo largo del año pasado. Cuando uno mira lo que ha pasado con los precios en general de los fertilizantes, hemos visto un importante crecimiento en materia de precios. ¿Quiénes son los principales productores de urea? China, la India, los Estados Unidos y Rusia en un 9%. ¿Quiénes son los principales importadores? La India, Brasil, Estados Unidos y Francia, y el principal exportador de urea del mundo es Rusia, que tiene el 17% del mercado mundial. Venimos viendo, desde el punto de vista de los precios internacionales, en lo que tiene que ver con los fertilizantes, claramente un recorrido alcista que hace replantearnos de alguna manera los números de lo que es la relación insumo-producto, lo que está vinculado al mercado internacional en cuanto a las decisiones de siembra y lo que está vinculado también en el mercado local. De lleno, ¿cuál ha sido el impacto en precios? Para la soja, desde que arrancó el conflicto, el 24 de febrero, la primera posición del mercado de Chicago, valía 607,75, ahora vale 6,27. Creció un 3,17%. El tema de los precios es algo que uno tiene que mirar con detenimiento. Uno tiene que hacer referencia normalmente a la transitoriedad que tienen los precios altos. Si yo tomara desde el año 77 la cantidad de días en los que los mercados operaron, tenemos 12.370 días de trade. ¿Cuántas veces la soja estuvo por arriba de $600 por tonelada? No más de 69 días, el 0,56% del tiempo. En el 2008 vimos una soja de 608, veíamos un petróleo de $147 el barril y una relación dólar-euro de 1,6. Después nos noticiamos de la caída de Lehman Brothers y de que estábamos frente básicamente a una burbuja de carácter especulativo. En el año 2012, Estados Unidos esperaba 82 millones de toneladas de producción de soja y terminó en 67. Y la soja tocó el precio más alto de toda su historia, $654 por tonelada. Hoy estamos viendo una soja en el mercado internacional que está a niveles de 620, 630. Maíz.
El mismo análisis, 12.370 días de trade. ¿Cuántas veces el maíz estuvo por encima de los $300 por tonelada? 69 días, el 56% del tiempo. Estamos viendo precios de maíz en un nivel histórico. Desde que la guerra empezó el 24 de febrero, el precio del maíz en Chicago creció más de un 18%. Trigo. En el caso del trigo, el crecimiento fue muy parecido al del maíz, más de un 17%, llegando a cotizar en algún momento en el mercado de Chicago por arriba de los 460. ¿Cuántas veces vimos el trigo cotizar arriba de 400 en 12.370 días de trade? Solamente en 14 días, el 0.11% del tiempo. Esto en cuanto al mercado internacional. Si uno empieza a recorrer el mercado local, dentro del mercado local tenemos también una interesante cantidad de condimentos para analizar. Miremos la evolución de los precios. En el caso de la soja pasó de 419 a 442 en el disponible, un crecimiento del 5.6%, solamente contemplando el periodo que va desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia. El maíz pasó de 250 a 273, creció 9.20%. Y el trigo pasó de 281 a 375 sobre el Rosario, creció un 33%. 1.504 días de operaciones desde el año 2016. La soja en el mercado disponible por encima de los 400, solo 53 días, el 3.52% del tiempo. En el caso del maíz, mismo análisis, por encima de los 300, solo un día. Y en el caso del trigo, por arriba de los 300, solo 32 días, el 4.28% del tiempo. Si yo mirara los precios promedio de las últimas campañas y los precios de hoy, claramente estamos viendo un escenario de precios extraordinario para cada uno de los cultivos, que se explica en el conflicto, pero que también se explica en otras razones. Para el productor en la Argentina, la situación es claramente distinta que para otros productores de la orbe. Cuando uno mira desde el punto de vista de los diferenciales de tipo de cambio y cómo afectan los diferenciales de tipo de cambio el precio que el productor recibe, basta con tomar el precio de cada una de las posiciones en el mercado a término, para soja, para maíz y para trigo, multiplicarlas por el tipo de cambio del mercado a término, dividirlas después por el dólar MEP para ver en términos de dólares cuánto realmente recibe un productor, cuál es el precio de Chicago y finalmente contemplar la diferencia. Si yo miro los precios en el término, desde que se sembró la campaña 21-22, con los máximos alcanzados, fíjense la diferencia contra el máximo. Hoy la soja está cotizando $32.5 por tonelada, por debajo del máximo alcanzado para la posición mayo 22. El trigo en el disponible en su nivel máximo. Y la posición maíz julio 22 en el término está cotizando apenas $0,6 por tonelada en relación al precio máximo que alcanzó desde que empezó la siembra de la campaña 21-22. El avance de la comercialización. Cuando uno mira lo que se lleva comercializado de trigo, de maíz y de soja, contemplando los stocks iniciales en cada uno de los casos y mirando las campañas, vemos de alguna manera, nos damos una idea de cuál viene siendo el ritmo de venta de los productores. Por ahí expuesto de esta manera es una enorme cantidad de datos numéricos que puedan confundir o que puedan generar cierto mareo desde el punto de vista visual. Permítanme mostrarlo de otra manera. ¿Cuál es el porcentaje de la cosecha que no tiene precio en Argentina? En el caso del trigo, casi el 25%. En el caso del maíz, casi un 68%. En el caso de la soja, casi un 88%. Y estamos hablando de niveles de precios récord. Repito, el 88% de la soja en Argentina no tiene precio, casi el 68% del maíz no tiene precio en Argentina,
y casi el 25% del trigo no tiene precio en Argentina. Esto significa que está en manos de productores o fue entregada la mercadería con precio a fijar y el precio todavía no se fijó. Los volúmenes de equilibrio. Acá hay que hacer referencia a la definición que el gobierno tomó en relación a la normativa que ahora lleva ese título, el título de volumen de equilibrio, de vuelta con aquella vieja idea de no desabastecer al mercado local o separar los precios del mercado local con los precios del mercado internacional. Cuando uno mira los volúmenes de equilibrio, en el caso del trigo, se estableció para la campaña 21-22 un cupo de 14,5 millones de toneladas. Como verán, ya no queda saldo. Y para la campaña 22-23 se estableció un cupo de 10 millones de toneladas. En lo último que nos contó el Ministerio de Agricultura todavía había un saldo de 3,5 millones. El mismo análisis para el maíz, si miran la campaña 2021, el cupo está prácticamente hecho, y cuando uno mira la campaña 21-22, lo que sí llama la atención es por qué se fijó un cupo de 25 millones de toneladas, cuando el Ministerio de Agricultura, desde su misma página, está diciendo que el saldo exportable es 35 y no 25. ¿Por qué no se abren 10 millones de toneladas más para permitir la exportación, cuando el mismo ministerio está reconociendo que el saldo exportable debería ser mayor? Y esto lo digo a la luz de lo que uno viene observando en los mercados internacionales, e incluso cuando uno entiende claramente lo que Ucrania representa en términos de comercio y la posibilidad que la Argentina tiene dentro de sí. Un tema que es interesante señalar es el tema del volumen de equilibrio. Para entender el volumen de equilibrio, ¿y a qué nos lleva un volumen de equilibrio? Se definió para la campaña 22-23 10 millones de toneladas de volumen de equilibrio en el trigo. Si yo a eso le sumo el consumo local, que son 6,5 millones de toneladas, estamos hablando de una necesidad total de 16,5 millones de toneladas. Inexorablemente, el volumen de equilibrio nos lleva a áreas de equilibrio. Si yo tomo los 16,5 millones de toneladas y lo divido por el rendimiento que hemos visto en trigo de 3 toneladas por hectárea, esto me dice a mí que con 5,5 millones de hectáreas que se siembre alcanza. Si este es el volumen de equilibrio, ¿cuál es el incentivo para sembrar trigo? Si con 5,5 millones de hectáreas me va a alcanzar para abastecer el volumen de equilibrio y al mercado local. Y esto sería un 20% menos que lo sembrado en la campaña anterior. Estudios de FADA. ¿Cuál es el impacto de los granos en el precio de los alimentos? El maíz representa solo el 16% del precio final de la carne de cerdo, el 23% en carne aviar, el 11% en carne vacuna y el 6% en leche. El trigo aporta el 13% del precio del pan. En los últimos meses el trigo aumentó 30% y el maíz 10%. El pan no debería aumentar más del 4% por culpa del trigo. La carne porcina no debería subir más del 1,6%, la aviar el 2,3%, la leche el 0,6% y la carne bovina un 1,1% por culpa del maíz. FAIM. Para obtener 1 kilo de harina se requiere 1,25 kilogramos de trigo. Con 1 kilo de harina se pueden elaborar 1,1 kilos de pan, 2 paquetes de fideos, 3 docenas y medias de medialunas o 6 docenas de churros. Si la bolsa de trigo triple cero de 25 kilos se vende en promedio a 1.800 o a 2.000 pesos, el valor máximo del kilo de harina sería de 80 pesos. Esto implica que la harina representa 22 de los 500 pesos que cuesta hoy una docena de facturas, 72 de los 200 pesos que cuesta 1 kilo de pan, 13 de los 600 pesos que cuesta una docena de churros, y 40 de los 100 pesos que cuesta un paquete de fideos. Esto es un estudio de la Federación Argentina de la Industria Molinera. De cada 100 productos agropecuarios que se comercializan en el mundo, 11 son argentinos. Es decir, que el 11% lleva el sello nacional. Fuente FADA, un estudio que se publicó en esta semana. Finalmente, uno debería preguntarse, ¿cuándo algunas de estas políticas vinculadas a cupos de exportación,
a encajes productivos, a la aplicación de retenciones, realmente consiguieron tener algún impacto positivo desde el punto de vista de frenar el proceso inflacionario o de reducir la pobreza. ¿En qué momento dieron algún resultado positivo? Cuando en el año 2006 se estableció la resolución 543, el famoso ROE verde, el kilogramo de pan en Argentina valía 2,30. Cuando los mismos que establecieron esa resolución abandonaron, digamos, la responsabilidad de gobierno y dejaron paso a otra nueva administración, el kilo de pan valía 37 y el mercado del trigo se había destruido. Plantearse las mismas políticas que dan los mismos resultados a la luz de la posibilidad que Argentina tiene hoy de subirse nuevamente a un tren que está pasando. Hacia adelante, ¿qué nos espera? ¿O qué estamos viendo? Bueno, primero y principal, el precio de los insumos, con la preocupación que esto viene generando. Viene lo que ha pasado con el gasoil, con la posibilidad incluso de abastecerse de gasoil, el tema del fosfato, el tema del precio de la urea granulada en la Argentina. Las restricciones que estamos teniendo, por ejemplo, en tema de gasoil, son realmente muy, muy preocupantes. Para darles una idea, un camión cargado con 100 litros de gasoil hace aproximadamente 250 kilómetros. Al puerto de Bahía Blanca tenemos 800 kilómetros de ida y vuelta. Una restricción que tiene que ver también con la política energética que pone en práctica la Argentina y las restricciones que se observan en los mercados cambiarios. En la campaña 2021-2022, la inversión en costos directos para implantación y protección de cultivos para 39 millones de hectáreas, sin considerar gastos de estructura de la producción y alquiler, fueron 11.276 millones de dólares. Para la próxima campaña, se habla de 16.910 millones. Estudio del Solar, funcionario de Maizar, que comparto con ustedes. Estos 5.633.6 millones de dólares adicionales respecto a la campaña anterior son una suba del 50%. De ese incremento, 3.160 millones, un 116% más corresponden a fertilizantes. Para fitosanitarios, 1.636.9 millones. Labores, 701.4 millones. Semillas, 135.2 millones. Insisto, un estudio de Santiago del Solar, mostrando desde el punto de vista de la relación insumo-producto potencialmente hacia dónde vamos caminando. Y de hecho, ya hay claramente primeras estimaciones de que el área de trigo en la Argentina cae por lo menos un 20% en la campaña que se avecina. Este es un trabajo de márgenes brutos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, que está mostrando en las distintas regiones de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, lo que pueda pasar en materia de márgenes brutos, considerando distintos niveles de rendimiento. También comparte la bolsa, desde el punto de vista de la variación en el precio de los insumos, qué es lo que pasó para el trigo y para la cebada. De manera tal que desde el punto de vista de los rindes, la bolsa también está estimando cuáles podrían llegar a ser ahora, a la luz de esto, los rindes de indiferencia. Tenemos hacia adelante, desde el punto de vista de tendencias en precios, en mi humilde opinión, firmeza a la luz de lo que uno intenta descubrir. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, la amenaza particularmente viene de los mercados financieros, y tiene que ver con lo que la Reserva Federal va a seguir inexorablemente haciendo, que es subir la tasa de interés. Hemos visto siempre que frente a una suba de tasa de interés, el impacto de precios en los mercados de commodities se siente en forma inmediata. Hay mucha preocupación con el avance de la siembra de maíz en los Estados Unidos, viene muy lenta, está en los mismos niveles del año 2013. Esto hace pensar en relación a lo que los farmers van a decidir, si finalmente va a haber más maíz que soja o más soja que maíz. Hasta acá el USDA nos está diciendo que el área de maíz cae un 4%, el área de soja sube ese 4%. Hay una preocupación adicional en términos de la safrinha de Brasil, un pulso muy seco en el oeste, que puede recortar su producción, con lo que tenemos un mercado de maíz con cada vez una mayor cantidad de interrogantes en términos de oferta. La demanda de China viene mostrando firmeza, sobre todo en el maíz. Los márgenes de molienda en China mejoraron algo,
con una industria porcina que ha cambiado mucho en los últimos 2 años, y que genera de alguna manera algún tipo de preocupación acerca de lo que pueda pasar hacia adelante. China está liberando reservas, muy de vez en cuando en el caso de la soja, haciendo algún tipo de subasta internos. Un escenario en donde lo que está claro es los niveles de volatilidad que vamos a ir observando en materia de precios, y también un escenario, a mi juicio, en donde queda claro es que la Argentina tiene frente de sí de vuelta una fenomenal posibilidad para ir abasteciendo mercados que normalmente no abastece, e incrementar su participación en términos de exportaciones, básicamente en lo que tiene que ver con maíz, con trigo y aceite de girasol. De mi parte, nada más. Gracias por la paciencia, gracias por la atención, a disposición de ustedes por las preguntas que ustedes quieran realizarme. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una presentación muy, muy buena, porque básicamente cubriste el conflicto de Ucrania, pero también cubriste aspectos más amplios relativos a precios, relativos a mercados energéticos y mercados de fertilizantes, que por supuesto tienen mucha relación con la problemática de política agropecuaria. Así que realmente, en el caso personal mío, yo aprendí mucho de esta presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, y Daniel, si vos querés moderar las preguntas. Bueno, muchas gracias, Marcos. Ricardo, muchísimas gracias por la presentación, excelente. Como dijo Marcos, un panorama general y particular, con un ordenamiento muy, muy claro que nos dejó muchísima información. Los asistentes, si quieren hacer las preguntas a través del chat, yo puedo transmitírselas a Ricardo, mientras van pensando, y si quieren escribirlas allí. Yo tengo una pregunta, Ricardo, a ver si tenés información por algo que leí en la semana pasada. Veía que el Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría de Agricultura, fija los precios FOB de exportación de los principales granos, que son los precios a los cuales se liquida la exportación y se pagan los derechos de exportación. Y ocurrió un fenómeno muy extraño, que es que el precio FOB de la harina de trigo estaba por debajo del precio FOB del trigo. Y como bien señalaste vos, hace falta más trigo que para hacer 1 kilo de harina, que 1 kilo. Entonces, esta es otra distorsión que se agrega. No sé si tenías alguna referencia de este caso. Estuve conversando de esto que vos mencionás con un colega, porque digamos, yo trato de armar todos los días una planilla que tiene que ver con el FAS teórico y el FAS real, y realmente era sorprendente. El tema del FOB índice que forma el Ministerio de Agricultura responde a una resolución que es del año 2001, y que muestra claramente cuál debería ser la fórmula de cálculo para calcular ese precio FOB. Es inexplicable, digamos, que el precio del trigo esté por arriba del precio de la harina. Claro. Es absolutamente inexplicable, digamos, no responde a lo que te diría yo es la fórmula de cálculo. Con lo que uno sospecha que por ahí hay algún manejo que no está del todo claro, desde el punto de vista de la constitución del FOB, que obviamente te termina impactando a niveles de lo que puede llegar a ser finalmente el FAS teórico, ¿no? Claro, pero en términos prácticos termina siendo una especie de retención o de derecho de exportación diferencial. Tal cual, porque digamos, para quien no conoce el tema, normalmente en la práctica, cuando vos haces una declaración jurada de venta al exterior, se toma el precio mayor entre precisamente el que vos fijaste con el comprador del exterior y el FOB índice. Y sobre ese precio mayor se calcula la base para el pago de la retención. Claro. Que en un 90% se hace en el momento de la declaración o las 72 horas de la declaración. Si vos me manejás a mí el FOB índice, digamos, en una forma más artificial, entre comillas, bueno, me estás haciendo abonar un derecho mayor. Claro. No encontramos, yo no encuentro una explicación. No tengo respuesta, certeza para darte, Daniel. Claro. Tengo la misma inquietud que vos tenés. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Díaz. Dice, ¿cuál es su impresión con respecto al estimado de siembra del maíz en Argentina? Más que la campaña pasada, supongo que es a ver, ¿qué puede pasar? A ver, a la luz de los tiempos que están corriendo,
sería temerario, digamos, de mi parte decirte que puede ser un poco mayor o mayor que lo que fue la campaña pasada. Es muy temprano todavía como para hacer algún tipo de inferencia. Yo te puedo dar mi opinión acerca de lo que puede pasar con el área del trigo, y el área del trigo claramente va a ser menor que lo que fue en la campaña pasada. Lo estamos observando con claridad. Algunos hablan de 200.000 hectáreas, otros hablan de casi el doble. Hay todavía mucha agua por pasar por debajo del puente como para hacer una inferencia medianamente clara de lo que puede ser el área de maíz. Sí veo en trigo claramente una caída. Claro, en trigo sí. Sí. Bueno, hay varios comentarios que te felicitan por la presentación, en general muy, muy elogiosos. Aquí hay una pregunta que dice, Ricardo, ¿cuánto crees que todo lo de su exposición en términos de, supongo que del conflicto, ya está en precios, digamos? A ver, Si ya para está mí, toda la información en los precios, digamos, ¿no? O hay ajustes todavía por realizar. en mi opinión, sí. Ahora, lo que yo no puedo asegurarte es qué pasa si el conflicto escala, que es lo que a mí más me preocupa. Todo lo que estás viendo, a mi juicio, en términos de conflicto, ya fue metido en los precios, está en los precios. Ahora, si Rusia sigue avanzando y castigando sobre todo a aquellos países que en forma directa o indirecta le brindan alguna asistencia a Ucrania, si golpea seriamente a los puertos, si termina minando territorios o dinamitando cosechas, bueno, eso en los precios hoy no está. Claro, claro. Claramente, como vos señalabas, los picos de precios son transitorios, ¿no? El efecto de estos conflictos, uno espera que es un efecto transitorio, lo que no sabemos es la duración y si puede escalar, ¿no? O sea, Claro, un efecto pero de transitorio, todas formas yo te diría, en el caso de ¿sí? Ucrania, básicamente, por más que el cese del fuego se declarara mañana, a Ucrania le va a llevar por lo menos 2 años Claro, poder recomporarse. claro. Con lo que por eso uno dice, bueno, ¿va a haber precios firmes? Y hay razones, sí, para pensarlo. ¿Cómo hace Claro. Ucrania para salir de esto? Sí, No, no. sí, sí, Por sí, el los efectos van protagonismo a que ser Ucrania repetidos, tiene. seguramente. Aquí una consulta con relación a los precios de los insumos, que dice que están muy vinculados a los energéticos. ¿Hay probabilidad de que no bajen y se mantenga firme los precios de los granos pensando en la cosecha 22-23? Hay algunas presunciones en relación al tema de lo que puede pasar con el precio del petróleo que asustan. La Agencia Internacional de Energía está hablando de un petróleo arriba de los $200 el barril, y estamos viendo un petróleo que cotiza 105. El impacto de la reducción de oferta de Rusia se va a empezar a mirar ahora, con mucha mayor claridad. Claro. Yo no veo razones, básicamente, hoy para pensar que pueda bajar el precio de los fertilizantes vinculados a energéticos. No, no encuentro razones. Sigue siendo un tema bastante preocupante, te diría. Bien. Aquí Felipe Rudolf pregunta si se pudo ver un aumento en el número de declaraciones juradas durante febrero, cuando se anticipaban las consecuencias del conflicto. Lo que vimos fue, en el caso del trigo, campaña 22-23, un ritmo de declaraciones juradas bastante grande, te diría. Lo que es bueno y malo. En el caso del maíz, como decía recién yo, hay espacio como para que vos abras mucho más de lo que está abierto. 10 Claro, millones de toneladas más podés abrir tranquilamente. tranquilamente. Pero no es que se vio en febrero una gran velocidad vinculada al conflicto. De vuelta, el conflicto arrancó el 24. No es que se dio a principios de febrero. Lo que estamos viendo, lo que empezamos a ver es que cuando el gobierno fijó un volumen de equilibrio para trigo de 10 millones de toneladas, las declaraciones juradas tomaron mucha velocidad. Yo Claro, creo que hoy por hoy debe haber un saldo que debe estar cercano a los 3 millones de toneladas. Lo que a mí me preocupa no es tanto las DJB, sino eso que intentaba transmitir, que cuando vos me estás fijando a mí un volumen de equilibrio, de alguna manera me estás determinando el área. ¿Qué incentivo tengo yo para sembrar trigo si realmente con determinada cantidad de hectáreas yo puedo darle trigo a quien lo quiera exportar y abastecer el mercado local? ¿Para qué sembrarlo? Esto es, yo creo que a veces hay un error de concepto, ¿no? En el caso del tema del trigo. El trigo no es un producto que se hace primero para una cosa y después para otra. Acá la idea es claro. que el trigo primero se hace para exportar o para abastecer el mercado externo, y no es así, no funciona de No, esta manera. Y lo no. otro, por otro lado, que es lo que intentaba también comentar, es, al final del día, Daniel, cuando vos pones en práctica una política, uno tiene que medir cuál fue el resultado. De este tipo de intervención en los mercados que hemos visto hasta el hartazgo, ¿cuáles de todas estas intervenciones generaron menos inflación o menos pobreza? ¿Para qué insistir con lo mismo?
¿Por qué no incentivar la producción? ¿Por qué no generar un mayor nivel de oferta, un mayor nivel de exportación? Es decir, el camino es al revés, es decir, no es el camino que se está transitando. La Argentina alegremente deja pasar posibilidades que son realmente llamativas. Y sobre todo cuando vos empezás a granjearte un concepto de un proveedor no confiable. Sí, sí, claramente la explicación, o sea, no tiene una razón económica, digamos, porque lo único que ha generado son problemas. No, En lo que mencionabas, el tema de fijar un volumen de equilibrio, además genera un problema enorme de coordinación, porque como vos claro. decís, no se hace primero para el mercado interno, después para exportaciones, todo lo mismo, y si se sabe que va a haber un límite, hay un problema de coordinación importante. ¿Cuánto siembro? Y menos por las dudas, ¿no? Todo el mundo piensa lo mismo. Y después en este escenario, ¿por qué se desatendió? Yo no sé si desatender es la palabra más feliz, digamos. ¿Por qué se tuvo un trato tan duro con la industria de biocombustibles en Argentina? Es el único país del mundo que bajó su producción en este escenario. Es llamativo realmente. No se entiende bien qué es lo que se quiere producir, qué es lo que se quiere generar. Desde el punto de Bueno, vista de lo que acá la hay Argentina... claro, una pregunta en esa línea que me parece que la estás contestando, que dice, ¿qué opinión le merecen las medidas implementadas por el gobierno para subsidiar harina y fideos? Bueno, A ver, de vuelta, digamos, lo mismo. es lo mismo. En términos de Claro. subsidio, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es mejor, digamos, a la luz de lo que hemos visto hasta acá? ¿Subsidiar la oferta o la demanda? Esta es la pregunta que uno debería contestar. Subsidiar la oferta. ¿Qué generó? Claro, Estos son los temas que uno no termina de entender en la sí, práctica más pura, digamos, ¿no? sí. Claro, un Eh, par de preguntas vinculadas con el tema de trigo. Dice, ¿será Vos rentable fíjate, sembrar trigo? eh, en ¿Cuánto puede traer? en la historia económica, Ujú. cuando vos mirás lo que Estados Unidos vivió con el New Deal en la época de Roosevelt, cuando se hizo el food stamp, Sí, ¿a qué se subsidió? ¿A la oferta o a la demanda? no, A la claramente demanda. es un programa, claro, que justamente entregaba poder de compra para los consumidores pobres. Ujú. Pero no limitó los niveles de producción. Para nada, claro. Acá lo que vos hacés con esta política es al final del día generar menores producciones. Ujú. En la administración, cuando Macri, antes que Macri asumiera la presidencia, una de las campañas de trigo que la Argentina tuvo bajo mercados intervenidos arrojó una producción de 7,7 millones de toneladas. En ese momento, la gente lo recordará, el mercado en el disponible, el trigo valía $735 la tonelada. Es el precio más alto de la historia del Ujú. trigo en cualquier mercado del mundo. No había, Sí, en ningún no lado había. había. Y se bajaba trigo por los puertos de Entre Ríos. Y venía Ujú. el trigo del Uruguay. ¿Para qué sirvió todo esto? Vos fijate que después, cuando Macri asume, con el solo hecho de que vos mejores el tipo de cambio, que pasó de 9,70 a 13,60 en aquel momento, porque sinceraste el mercado cambiario, sacaste las retenciones y no interveniste el mercado, ¿qué pasó con la producción de trigo y maíz en la Argentina? Se multiplicó por 3, rápidamente. Después, lamentablemente, se volvió a lo mismo. No a la intervención, pero sí a la retención. Sí. Ujú. Y ahí vos podés preguntarte, ¿qué es más dañino? ¿El tema de la retención, que en realidad no es retención, es un derecho? ¿O qué es más dañino? Intervenir en el mercado. Sí, sí, claramente en términos de orden de distorsión, las restricciones cuantitativas son mucho más dañinas, claramente. Eh, Alguien preguntaba, me preguntabas por el tema del trigo. sí, que, La presunción, bueno, como decía recién, yo creo que la siembra de trigo y de cebada, probablemente en Argentina, la de trigo todavía sea menor. La de cebada tengo mis dudas. La relación insumo-producto hoy no es tan favorable. Y vos fijate que estás viendo un precio en el mercado local que es uno de los más altos históricos. Entonces, no hay razones desde el punto de vista del marco regulatorio y la relación insumo-producto que me ujú, hagan creer a mí que va a haber más área de una cosa o la otra. bien. Acá una pregunta sobre el tema de cuotas en exportaciones en Rusia y embargos. ¿Pueden persistir? ¿Cómo ves eso? Sí, digamos, más allá del conflicto bélico, no creo que esté en el espíritu de Putin modificar la normativa que ellos tienen desde el punto de vista de darle producto a países que claramente no comparten los criterios que Putin tiene en la cabeza desde el punto de vista de lo que está haciendo o está llevando adelante como plan.
Hoy estaba trascendiendo una información que es difícil de confirmar, que aparentemente está enfermo y está muy enfermo, pero digamos, nadie lo va a saber con certeza. Vuelvo a lo que decía hace un rato, digamos, que vos termines el conflicto hoy no va a cambiar la dinámica que estamos observando por un tiempo. Acá ha quedado un agujero importante en términos de oferta, en tiempo y en forma y en cantidad. Y ese agujero no se va a poder rellenar en poco tiempo. Necesita el mercado un tiempo prolongado para que ese agujero pueda desaparecer. Claro. Acá una pregunta interesante, el tema de control de calidad sanitaria en productos agrícolas. ¿La contaminación por los impactos de la guerra se tiene en cuenta como barrera fitosanitaria o pueden impactar? Por la información que yo tengo, por ahora no. Lo que no quiere decir que esto termine pasando en algún momento. Pero por la información que yo tengo, hoy por hoy no. No. Creo que el mundo no está hoy en una posición de tomar esto como una barrera. Claro. Vos fijate que muchos países de Europa que fueron muy estrictos y muy severos en cuanto a los orígenes de la mercadería, hoy en la necesidad de abastecimiento claramente empiezan a levantar restricciones. Y aparte tenés como, si vos mirás lo que pasa en Europa hoy, Europa tiene por un lado la necesidad de reemplazar a Ucrania desde el punto de vista de abastecimientos, y por otro lado la necesidad de reemplazar a Rusia desde el punto de vista del abastecimiento energético. Y acá tenés una disyuntiva. ¿Cómo reemplazo a Rusia desde el punto de vista de los energéticos? Bueno, fabricando más biocombustibles. Pero si por un lado yo agarro todo eso para fabricar biocombustibles, ¿cómo reemplazo eso que usé para bio? Desde el punto de vista de lo que necesito para alimentación. ¿Se entiende lo que quiero significar? Sí, claramente. Ucrania está a mitad de Ucrania. Europa está a mitad de camino de decisiones que tiene que tomar, que va a tener que tomar necesariamente. Y eso es lo que yo creo le da a la Argentina una fenomenal posibilidad. Sí, porque parte va a impactar en precios, y esa es la oportunidad, claro. Tal cual, y vos ya lo ves en ejemplos, Daniel. La Argentina le vendió trigo a Turquía, cosa que normalmente no hace. La Argentina le vendió maíz a España, cosa que normalmente no hace. Entonces, cuando de repente aparecen compradores que saben que en el país hay para ver, bueno, ahí vos tenés una chance de ir desarrollando un mercado. Sí, es claramente una oportunidad de abrir mercados, desarrollar y expandir en el margen la producción, claramente. Y si vas para atrás en el tiempo, hace unos años Australia pasó 3 años de serios problemas climáticos, recordarán los incendios, etcétera, etcétera, que destruyó gran parte de la producción de trigo. Australia y la Argentina son los únicos 2 productores y exportadores del hemisferio sur, el resto está todo en el hemisferio norte. Claro. Y en ese momento donde Australia no pudo abastecer, Indonesia y Bangladesh vinieron a buscar el trigo en Argentina. Y la Argentina se transformó en un proveedor para Indonesia y Bangladesh. Esas son las oportunidades que a veces el mercado te da por algunas cuestiones fortuitas. Pero acá el mercado te está dando una chance fenomenal por una cuestión de que hay oferta que ha desaparecido. Claro. Que no está, que no va a estar en tiempo y en forma. Entonces, esa chance la Argentina la tiene, pues yo tengo acá stocks para entregar. Y porque el otro lado, porque sabemos, digamos, que no es restringiendo este tipo de cosas que vas a poder controlar la inflación o la pobreza. Claro, y además en el mediano plazo tenés posibilidad de incrementar el flujo, porque puedes incrementar la producción, claramente. Vos levantás 10 millones de toneladas en volumen de equilibrio de maíz. ¿Cuánto puede ingresar a la Argentina inmediatamente? ¿De cuántos dólares hablamos? Desde el punto de vista de la necesidad de divisa que este país tiene. Entonces yo necesito generar políticas que incentiven producción, de aumentar la producción. De vuelta, es al revés de lo que estamos mirando en la película. Sí. Aquí una pregunta sobre el tema de capacidad de producción de fertilizantes locales. ¿Cómo está evolucionando? Si tienes información de gasoducto a Bahía Blanca, y se le puede incidir esto. El tema de los fertilizantes a nivel local, la Argentina ya en el año 2021 tuvo algunas complicaciones. El aumento de los fertilizantes, digamos, se fue dando también por el cese de la producción en la planta de Profertil de Bahía Blanca, que generalmente se dio entre mayo y junio del año 2021, y que tenía una capacidad instalada de cerca de 1.2, 1.3 millones de toneladas al año. El tema, digamos, claro, de la mayor demanda tuvo que ver con esto y también tuvo que ver con un crecimiento en las áreas de producción. Sin lugar a duda, en relación a la pregunta, el precio del petróleo pega,
y la capacidad de producción de la Argentina en materia de fertilizantes, desde ese escenario que he contado, que es mayo-junio del 2021, algo se ha recuperado. Ahora hay un montón de asignaturas pendientes que están vinculadas a la distribución de la energía o a la logística en materia de energía, para las que Argentina todavía hoy por hoy te diría no está preparada, y esto lo sabemos también. Claro. Sí, sí, se suma, digamos, en Argentina las restricciones también en el aspecto energético con otras regulaciones, ¿no? Que hay. Pero Claramente. complica Gasoil es un la cosa. tema mucho más que Claro, preocupante. Y el tema de claro. gasoil, vuelvo al tema del biodiesel. El tema del biodiesel en Argentina es una respuesta al problema que podemos tener en el gasoil, o puede ser una gran respuesta al problema que estás teniendo en el gasoil. Pero acá hemos caminado al revés, redujimos el corte de mezcla obligatorio, inexplicablemente. Acá se hizo, si ustedes recordarán, la reducción del corte de mezcla para favorecer a YPF, por ejemplo. En realidad, lo que hicimos fue complicar aún más el escenario a la luz de lo que terminó pasando. Claro. No sé si hay alguna pregunta más hasta ahora. Ricardo, te hago una pregunta. ¿Podemos subir la presentación Sí, grabada sí, a la ningún web? problema. Ningún problema. Perfecto, bárbaro. Entonces a los asistentes que estén interesados, después subimos la presentación cuando se edite, para que esté disponible. Y bueno, en principio agradecerte nuevamente la presentación, que fue excelente, y seguramente vamos a estar haciendo otra reunión hacia el último trimestre, ¿verdad, Ricardo? Que estamos programando hacer dos presentaciones sobre mercados. Hay un momento en hacia el año octubre. hay un momento en el año que hay que prestarle mucha atención, y yo creo que más todavía este año, que va a ser el informe de área de siembra de Lugda del 30 de junio, o de finales de junio. Finales Ahí de vamos junio. vamos a tener una visión mucho más definida acerca de la decisión que el farmer tomó en Estados Unidos en cuanto a área para producción, y es lo que todo el mundo está mirando, cuál puede ser el número final de Estados Unidos, sobre todo en maíz. Ese es el momento en donde el mercado empieza a sentarse sobre bases más ciertas. De acá a junio, hay una relación de precios que es interesante seguir, es que es el precio de la soja en noviembre en relación al maíz diciembre. Cuando ese ratio normalmente está arriba de 2,25, el farmer prefiere hacer más soja que maíz, y hoy estamos viendo un ratio que está al revés. Entonces el tema de los precios relativos es un tema para seguirlo muy de cerca, muy de cerca. Bien. Bueno, tendremos entonces un panorama en la segunda mitad del año. Seguro, Bueno, seguro. nuevamente, Ricardo, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Y bueno, los esperamos en las próximas semanas, que tenemos ya agendados seminarios sobre diferentes temas, carnes y mercados internacionales. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buen fin de semana para todos. Gracias. Chau, Ricardo.